Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy el tema de hoy será expresión canónica, luego de haber visto el álgebra de Boole, donde resumimos una expresión. Hoy vamos a ver que para continuar con nuestra operatoria vamos a seguir con expresión canónica, que es es una manera de tener una función expresada con cierto orden. Entonces vamos a la definición primero. Expresión canónica podemos definir así, que es una función lógica con las propiedades de una función lógica, con las propiedades del álgebra de Boole, que a todo producto de sumas o suma de productos, y vamos a ver a continuación la diferencia, en los cuales aparecen todas las variables. Y es aquí lo importante, sea de una forma, sea suma de productos, sea productos de sumas, tienen que estar todas las variables. En cada término o en cada factor, todas las variables tienen que aparecer. Y vamos a ver luego a continuación, porque uno dice, venimos del álgebra de Boole, que en lo posible tratamos de sacar variables que no afecten, redundantes. Ahora estamos para atrás. ¿Y cuál es el propósito? Y ya vamos a ver con el siguiente tema, con diagrama de Carnot, cuánto nos puede servir. Pero también dentro de este tema vamos a ver que si queremos hacer lógica inversa, necesitamos tener presentes todas las variables. ¿Por qué? Porque cuando ensayemos un dispositivo para ver cómo responde, nosotros vamos a ir haciendo con todas las variables. Vamos a tener algunas que las tengamos en estado alto, en algunas en estado bajo, pero cada término sería un ensayo. Y vamos a ensayar todos los aspectos posibles. Entonces, después veremos en cuáles el dispositivo puede estar en estado alto, cuáles en estado bajo. Y bueno, en función a ello, vamos a establecer, va a quedar una expresión canónica que después la podremos simplificar y que nos quede algo sencillo con los métodos, o sea, lógica de Boole o propiedades del álgebra de Boole, o bien diagrama de Carnot. Entonces, volviendo a la definición, puede ser una función lógica que sea producto de sumas o bien suma de productos. Aparecen todas las variables, esto es fundamental, en cada término o en cada factor. Va a depender del tipo de expresión que tengamos, para lo cual vamos a tener que ver con qué lógica trabajamos, lógica positiva o lógica negativa. Bueno, a continuación, como bien dije, pasaríamos a la definición, que es la que está a mis espaldas, y, o mejor dicho, la clasificación más que definición. Primero, pues vamos a definir algo que no sabemos cuál es la diferencia, y tenemos dos formas. La primera es la suma de productos, que está compuesta por mini términos y posee y trabaja con lógica positiva. La segunda forma es productos de sumas, y cada uno de sus factores se le denominan maxi términos. Preferentemente nosotros vamos a o preponderantemente vamos a trabajar con la primera forma. Sin embargo, es bueno saber que la segunda forma también tiene sus usos. Como bien aquí aclaré, la primera forma, que está compuesta por mini términos, cada término es un mini término, toma en cuenta cuando la salida está en 1. El producto de sumas toma en cuenta
al revés. Se toman en cuenta cuando la salida está en bajo y por ello es que trabaja con lógica negativa. Entonces, como había dicho, paso a darles la definición. La primera forma canónica se compone de mini términos y en la misma aparecen todas las variables. Todas. Pueden estar directas o pueden estar negadas. Pero tienen que estar todas las variables y en los diferentes términos. ¿Por qué términos? Porque es una suma de productos. Y todas las variables estarán multiplicándose entre ellas. Un ejemplo, en el caso de tener 4 variables, por ejemplo va a ser D negado por C negado por B por A más otro término, D negado por C por B por A negado, más otro término, D por C negado, o sea, para el caso de 4 variables, vamos a tener que siempre va a aparecer D, C, B y A. Siempre. Si fueran 3 variables, sería C, B y A. En el caso que fueran 5, E, D, C, B y A. Pero en cada término tienen que aparecer todas las variables que haya. Todas. Todas. Si falta alguna, no es una expresión canónica. Yendo a la segunda forma canónica, que se expresa con maxi términos, podemos decir que aparecen todas las variables, negadas o directas, en diferentes factores. ¿Por qué? Porque esto es un producto de sumas. Entonces, las operaciones más grandes son los productos. Que la que sea la más importante no significa que sea de la que más hay. Después lo vamos a ver. Aparecen todas las variables en diferentes factores sumándose entre ellas. Entonces, lo mismo aquí, se multiplican entre las variables. El ejemplo, por ejemplo, con 4 variables sería un factor D más C negado más B más A por D más C negado más B negado más A negado por D negado más B más C más B negado más A, y puede seguir por. Entonces, fíjense que acá teníamos varios términos donde aparece cada término todas las variables, y aquí varios factores donde en cada factor aparecen todas las variables. Entonces, posteriormente, vamos a ver cómo convertimos una expresión a canónica, porque estamos hablando de que todos términos o factores tienen que tener todas las variables. Sin embargo, hemos visto varios ejemplos del álgebra de Boole que no los tienen. Entonces, bueno, ¿podemos llevar a cualquier expresión a canónica? La respuesta es sí, podemos. ¿Cómo? Es como vamos a estar viendo ahora. O sea, como todas las variables son las que tienen que aparecer, y esto tenemos que memorizarlo en la función, para llevarlo a canónica tenemos que adicionar la variable que falte en todos los posibles estados. O sea, por ejemplo, yo tengo una expresión sencilla, DC
A negado, podemos ver sencillamente que falta la variable b. Ahora, ¿cuáles son los posibles estados de esta variable? B y B negado. Y tenemos que ver cómo agregárselo, porque si ponemos DC BA, nos queda fuera la B negada. Si ponemos DC B negado A, también nos va a quedar afuera otra variable. ¿Podemos poner las dos juntas? No. Entonces, lo allí que lo que sigue es una explicación de cómo llevar a expresión canónica. Bueno, y siguiendo el ejemplo que teníamos DCA y que faltaba B, que los posibles estados son B y B negado, vamos a ver cómo procedemos. Entonces, vamos a hacer ahora una igualación por medio de álgebra de Boole. Tenemos la expresión DCA. DCA va a ser igual a DCA por 1. Recordemos que en un producto el 1 era un elemento neutro, no afectado. Y a su vez va a ser igual a DCA por... Y vamos a reemplazar lo que sea 1. Habíamos visto una propiedad de la álgebra de Boole donde una variable sumada a la misma variable negada era 1. B más B negado es 1. Reemplazamos este 1 de aquí. Y posteriormente, ¿qué pasamos a hacer? Propiedad distributiva. ¿De cuál? De todos estos términos, o lo podemos tomar como uno solo, por cada uno de estos términos. Entonces, ¿qué nos quedó? DCA por B o DCA por B negado, que están aquí. Y también habíamos podido ver por álgebra de Boole que era el orden de los factores, como nos habían enseñado de chicos, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, ordenando el peso de las variables, nos queda que DCA es igual a DCBA más DCBA, DCB negado A. Vamos a ver otra forma de conversión que ya es más mecánica, pero no deja de ser menos eficiente. Tenemos la expresión DCA, donde falta la variable B. Entonces, ¿cuántas posibilidades de la variable que falte hay? 2. Entonces, vamos a dejar 2 veces esta expresión y coloquemos todas las posibilidades de la variable que falta, que va a ser B y B negado. Y los términos que queden los vamos a sumar entre ellos. Entonces, lo mismo. Después vamos a hacer otro ejemplo a continuación con más de una variable que falte, pero acá tenemos que contemplar todas las posibilidades de variables faltantes. Lo mismo que aquí, que vamos a ver que cuantas más variables falten, la expresión canónica pasa a ser más grande. Continuando con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos una expresión que sea, por ejemplo, sea negado más DBA denegado B negado. Se me ocurre ahora. Entonces, primero lo que hay que definir es la cantidad de variables que hay.
Nosotros lo podemos hacer en función de las que haya. Eventualmente se puede consultar cuántas variables tiene el sistema, pero podemos optar por hacerlas de lo que está en la expresión. Entonces, si hubiéramos tenido nomás esto, y bueno, hubiéramos podido preguntar, pero a priori vamos a tener 3. Ya habiendo aparecido el segundo término, tenemos 4. ¿Por qué? Porque nos apareció la B. Entonces, tenemos que jugar con 4 variables. Y vamos a agregar algún término con una sola. Podemos escribir B. Entonces, yo voy a utilizar a priori el segundo método, pero si quieren utilizar el primero, está bien de cualquier manera. Simplemente que el primer método era más teórico. El segundo es más práctico. Los dos llegan al mismo resultado. Entonces, vamos a ver cada término. Este es el 1, el 2 y el 3. Entonces, tenemos C anegado. Entonces, ponemos todas las variantes que tengamos de C por anegado. Entonces, vamos a tener C y anegado. Si faltan 2 variables, recordemos tabla de potencia del 2, 2 variables tienen 4 posibilidades de estados. Entonces vamos a tener 4 variantes para esta misma expresión. Y las variables faltantes, ¿cuáles van a ser? D y B. Y vale la pena, yo voy a reescribir esto de aquí para que se vean claros. Entonces tenemos que ver todos los estados posibles y podemos seguir una secuencia como la de la tabla de la verdad. Entonces, que ambos estén en 0, 0, o sea, negados, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces acá tenemos las 4 posibilidades de sea. Después podemos hacerlo de negado, B negado, A, donde aquí el faltante va a ser C. Posibilidades de C hay 2. 2 a la 1 por una 2 a la 1 variable que falta son 2. Entonces, podemos tener C negado y C. Y C, B, va a ser bastante más amplia. ¿Cuántas variables le faltan? Son 3. 2 a la 3, 2 al cubo, sería 8. Entonces vamos a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora escribimos todas las variables faltantes puse mal el orden. Conviene siempre mantener el estricto orden.
siempre, porque si no, se nos hace lío y nos trae después problemas para la expresión final, que va a ser y todas las posibilidades que podamos tener también las podemos hacer ordenar cual tabla de verdad. 001, 000, 001, 010, 011, 1, 00, 1, 01, 110 y 111. Entonces aquí pasamos a tener todos los ejemplos de expresión canónica. ¿Y qué hacemos con ellos? En la expresión final los sumamos. Y allí nos va a quedar una expresión bastante más grande. Entonces, continuando como con el ejemplo, vimos que de agregar variables AC, A negado, más B negado, B negado, A más B, nos daba todas estas expresiones. ¿Cómo podemos saber si la cantidad de expresiones está bien? Va a depender de las variables que le falte a cada término. Recordemos que si son 4 variables, me faltaban 3, yo iba a necesitar 8 términos más. Y así, si me faltaba una variable, iban a ser 2 estados. Entonces, teníamos básicamente que acá nos faltaban 2 variables, acá una y acá 3. Entonces, esto nos iba a dar 8 variables, esta nos iba a dar 2 posibilidades más y esta nos iba a dar 4. Entonces, 4 y 2 son 6 y 8 son 14. Contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y estamos bien en la cantidad de variables que colocamos. Entonces, yo puse subrayado el mismo color del término que representa B negado A en verde, que son estas dos, C por A negado en rojo, que son estas, y en negro, que es de que son 8 posibilidades, es de la que más. Entonces, propiedad del álgebra de Boole, también habíamos dicho A más A es igual a A. Entonces, alguno de estos términos con los mismos estados de negaciones que lo encontremos duplicado, lo podemos simplificar. Entonces, vamos a ver. D negado C, B por A negado, B negado A por A. Lo podemos empezar a buscar y no lo encontramos, entonces queda. Por ejemplo, D negado por C, por B, por A negado, lo estamos buscando y lo encontramos aquí. Y lo podemos proceder a cancelar. Bueno, podemos seguir buscando. D, C, B negado, A negado, no está. Podemos seguir buscando otra variable. D por C, por B, por A negado, la vamos a encontrar aquí. Obviamente yo chequeé previamente para hacer más rápido. Y también, por ejemplo, D por C, por B, por A, todo sin negar, va a ser la última expresión. Por eso recomiendo que pongan en orden las variables, siempre, porque va a facilitar esto de cancelación. Entonces, posteriormente, que procedemos a hacer es reescribir la expresión
podemos reescribir la expresión, o bien, para ser más rápido, yo la voy a sacar. Y nos queda todo esto. La primera pregunta que se les puede venir es, ¿cómo ser que antes estuvimos viendo toda una lógica para reducir una expresión y ahora vemos una que nos agranda? Bueno, al principio, al inicio de la clase, estuve hablando. Cuando nosotros tenemos ingeniería inversa, vamos a tener distintas variables de entrada y podemos ver una salida. ¿Qué vamos a ver? Cómo responde este objeto que va a ser por adentro desconocido a todos estos señales de entrada. En función a ello, vamos a notar cómo queda la salida para cada posibilidad de término. Que ahora vamos a hacer la tabla de la verdad. Pero otra pregunta que me pueden hacer es, ¿cómo sabemos si está bien o no? Si nosotros aplicamos las leyes, los postulados y teoremas del álgebra de Boole con toda esta expresión, sobre todo vamos a tener mucho de absorción, tendríamos que llegar a esta misma expresión. Es un trabajo arduo, pero puede servir para indicarnos si lo que hicimos está bien. Entonces, eso sería la manera de saber si tenemos la expresión canónica mínima, sin redundancia, sin términos duplicados. Me pueden decir, pero la expresión canónica ya es redundante. En cierta forma sí, pero podemos ver que para los fines que lo vamos a aplicar, la misma responde a un orden que deseamos tener. Bueno, ahora yendo a la realización de la tabla de la verdad, vamos a ver la cantidad de variables que ya sabíamos que eran 4 y hacer una tabla de verdad con 4 variables, que la tenemos realizada aquí. 4 variables nos va a dar 16 combinaciones, 2 a la 16, 2 a la 4 nos da 16 combinaciones, comenzando del 0 al 15, que es el número de orden de cada una. Y bueno, lo que propongo hacer es, al menos al principio, es asignarle el estado a cada variable. O sea, por ejemplo aquí, para D vamos a asignar 1 o una variable negada, le asignamos 0. Y esto puede ser C, B, A. Y esto puede ser D, C negado, B negado, A negado. Cualquier variable negada le ponemos 0. A cualquier variable sin negar directa la escribimos como 1. Entonces nos va a dar esta serie de pesos que va a tener nuestra expresión. ¿Y cómo posicionamos en la tabla de la verdad? El mismo va a ser, fijándonos en esta, la primera forma canónica, pues esto es primera forma canónica, son sumas de productos de variables. Tenemos productos entre variables y estamos haciendo la suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar cada estado en la tabla y le vamos a asignar un valor verdadero, 1. Entonces, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 0, 0 le vamos a colocar 1. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 también va a ser 1. 1, 1, 0, 0, 1. Y así hacemos respectivamente con todos. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aquí seguimos con la subsiguiente. Aquí también con esta. Seguimos una más y bueno, habíamos cancelado una serie de términos que, ¿cómo es? Ahora, por ejemplo, fíjense qué nos pasó. Y está bueno que haya pasado para ver. Teníamos 1, 0, 1, 1 y acá lo volvimos a tener. Se nos pasó de cancelarlo. Sin embargo, cuando vamos aquí a la expresión 1, 0, 1, 1 ya está. No podemos volver a poner el valor. Entonces, también esta expresión estaba de más. O sea, la tabla de la verdad nos da una garantía de saber si puede estar sobrando algún término. Entonces, de vuelta, teníamos 4 y 2, 6, nos quedaba 8, 10. Y acá tenemos que tener 10 estados. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, la tabla de la verdad además nos da una indicación de lo que puede llegar a sobrar si nos siguió de largo. Y donde no está 1, ¿qué debería ir? Ceros. Entonces, aquí tenemos la tabla de la verdad. Cuando hacemos lógica inversa, probamos todas las variables de las entradas, de los inputs, todas las posibles combinaciones. Y vemos a la salida que nos está dando. Entonces, esto sería un principio de la ingeniería inversa. Y aquí podemos ver cómo nos queda la tabla. Entonces, la expresión canónica no es más ni menos que la manera de empezar con la lógica inversa. Podemos tenemos una expresión a ver cómo está la tabla, una tabla de verdad, o de la tabla de la verdad podemos bajar también una expresión canónica. Así también como en una tabla de la verdad podemos sacar la primera forma canónica, también podemos sacar la segunda. ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta? La lógica negativa. Entonces, ¿qué tendríamos también? Que sería, recordemos cómo tomábamos el estado de las variables, si está en cero es negado. Entonces sería el primero, denegado más c negado más b negado más a negado, que es lo que está aquí, más denegado más c negado más b negado más a, porque está en 1. Y así vamos ubicando la cantidad de, esto es suma de productos, no confundirse. Y fíjense que cada factor tiene todos los términos.
vamos a este, o sea, al orden 8. Al orden 9 ahora. Y nos queda el de orden 13. Entonces, esta sería la forma también de escribir una segunda forma canónica. A partir de una tabla de verdad. Pero a partir de una tabla podemos hacer o una o la otra. O también podemos convertir una expresión cualquiera en la primera forma, con el método que les di. Habitualmente vamos a utilizar la primera forma, que es con la que podemos, es más fácil llevar el mapa de Carnot, que podemos hacerlo con cualquiera de las dos. Pero, como les digo, tiene que ser bajo lógica positiva o negativa. Básicamente, también un poco complementando, tendríamos que ver en qué términos se pone en 1 y aquí sería cuando se pone en 0. Por eso, la primera forma es lógica positiva, la segunda forma es lógica negativa. Entonces, esto básicamente es diagrama de Carnot, forma canónica, que a partir de esto podemos mostrar todas las variables en un término, en una expresión lógica. Vale aclarar que estas son las expresiones canónicas algebraicas. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de sumas o productos. Después vamos a ver la expresión canónica numérica. Finalmente, podemos, lo que estuvimos viendo es la expresión canónica algebraica, porque tenemos, como les decía, en las variables tenemos entremezcladas productos, sumas, negaciones. Está bajo álgebra de Boole, en definitiva, mezclada en una expresión algebraica. Más simplificado es la expresión canónica numérica, donde puedo utilizar el orden de la tabla. En el caso de la primera expresión, utilizo las posiciones, el orden que tienen los estados verdaderos, que sería los 1. ¿Cuál sería? La 2, la 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15. Entonces, ¿qué vamos a poner? S, por poner el nombre de la expresión, en verde está, sería una sumatoria, pues suma de productos. Acá aclaramos la cantidad de variables y ponemos todas las posiciones de las expresiones en verdadero. Si fuéramos a ponerlo en función de la segunda expresión canónica, pondríamos productoria, pi mayúscula es el símbolo de productoria, abajo también igual a 4, que es la cantidad de variables, y los términos donde aparece el 0. Fíjense que los que aparecen en una no aparecen en la otra. Fundamentalmente vamos a utilizar primera expresión, ¿no? En este curso preponderantemente vamos a primera expresión, pues más
visible. Yo expliqué ambas para que se conozcan nomás. Pero los ejercicios que podamos hacer, vamos a ir con la primera. Bueno, espero que la explicación haya sido útil y les sirva para comprender y poder hacer los ejercicios y aprobar sobre todo luego. Gracias.